Muy buenas, estás viendo PC Master, continuamos con el curso de SQL. Empecemos viendo lo más básico, ¿qué es una base de datos SQL? Las bases de datos SQL son conjuntos de información organizada de forma estructurada. Con ellas podremos gestionar desde pequeñas a grandes cantidades de datos y establecer relaciones entre ellos. Existen varios tipos de bases de datos, pero las que probablemente más hayas oído hablar u oirás son las relacionales y las no relacionales. En el caso de este curso vas a aprender a manejar las bases de datos relacionales, que es el tipo de bases de datos que maneja SQL. Si quieres un curso para bases de datos no relacionales, déjamelo en los comentarios. Las bases de datos vistas desde el punto de vista más básico son realmente simples. Imagínate la base de datos como un contenedor. Este contenedor dentro lleva cajas. Las cajas son lo que llamamos tablas. Dentro de esas cajas o tablas vamos a guardar información de manera ordenada. Y todas estas tablas que hay dentro de una base de datos se podrán comunicar, podrán establecer relaciones entre ellas. De esa forma podremos cruzar datos, obteniendo solo los resultados que necesitemos. La estructura de las tablas es muy sencilla. A cada fila se le denomina en inglés como row y a cada columna column, pero a las columnas también se les denomina campos y a las filas registros. Utilizaré ambos términos para cada cosa, ya que verás en muchos sitios, en programas, tutoriales, libros y demás cosas donde veas SQL, que se les nombra de estas dos maneras. Una tabla de una base de datos podría ser esta que ves en pantalla. En ella podemos apreciar 3 filas o registros y 5 campos o columnas. Antes de empezar a escribir consultas SQL en bases de datos, debes conocer una terminología básica sobre bases de datos. Hay mucha, así que te voy a contar de momento la principal que necesitas para seguir el curso. Por un lado tenemos DBMS o SGBD. A menudo verás escritas las siglas SGBD en español, que pertenecen a Sistema Gestor de Bases de Datos. En inglés se le conoce a esto como DBMS, Database Management System. Estos son sistemas encargados de gestionar las bases de datos como bien indica su nombre. Gracias a ellos podremos manejar correctamente las bases de datos. En el siguiente capítulo empezaremos a instalar uno, en concreto MySQL, mediante el cual haremos una gran parte de las prácticas iniciales del curso. Con este SGBD aprenderás SQL. Después instalaremos otros para aprender más sobre otros sistemas como puede ser PostgreSQL o SQL Server, entre otros. Tema pronunciación. Lo he dicho en varios de mis cursos. Ya sé que en MySQL se pronuncia MySQL o MySQL en inglés, pero normalmente tengo la costumbre de decir MySQL, y con el fin de no estar cambiando la pronunciación porque me vaya despistando, lo voy a decir MySQL. Espero que esto no sea un problema para nadie, ya que no me gustaría que os perdieseis un curso tan largo y tan completo como va a ser este, simplemente por ese detalle. Siguiente término, las tablas. Las tablas SQL son la estructura básica de cada base de datos. Cada tabla está, como he dicho, formada por columnas y filas. Las filas tienen información en cada columna. Cada base de datos puede estar formada por varias tablas con datos diferentes. Por ejemplo, podríamos tener una base de datos para un programa de gestión de un negocio, en la cual tenemos una tabla para los clientes, otra para los empleados, otra para el stock del almacén, para ventas, etc. Siguiente término, columnas. Las columnas de tabla SQL son secciones para guardar datos. Una columna puede ser, por ejemplo, el nombre, o los apellidos, la edad, la dirección, etc. Estas columnas funcionan en conjunto con las filas. ¿Y qué son las filas? Pues las filas de tabla SQL son cada uno de los datos completos de todas las columnas. Es decir, una fila tendrá un dato en la columna nombre, otro dato en la columna apellidos, etc. Con tantos campos como haya. ¿Y qué son los datos? Pues los datos son la parte más pequeña de una base de datos. Cada fila está compuesta por varios datos. Por ejemplo, Nicolás de la fila 1 es un dato. En la parte de apellido, el dato es Morales. Y por último, ¿qué son los tipos de datos? Cada dato que almacenamos en una fila de una tabla puede ser de tipo diferente. Por ejemplo, hay datos de tipo texto y datos numéricos. Pues no es lo mismo un valor numérico que un valor de tipo texto. Y tendremos que aprender a tratar cada cosa. En el siguiente capítulo empezaremos ya con la instalación de MySQL. Si os quedan dudas sobre el capítulo, dejármelo en los comentarios. Nos veremos muy pronto con el próximo. Espero que tengáis un maravilloso día. ¡Hasta la próxima!